En el presente video y su respectivo análisis comienza con una acción de amparo constitucional promovida por los abogados Ezequiel Francisco Santagada, Federico Legal Aguilar y Natalia María Gagliardone dos Santos, en nombre y representación del señor Juan Carlos Lescano Flecha, en contra de la Contraloría General de la República. Este proceso judicial se originó a raíz de una solicitud de acceso a la información pública ingresada a través del portal unificado, en la cual el accionante solicitó la publicación en la página web institucional todas las declaraciones juradas de bienes, activos y rentas de los funcionarios del Estado paraguayo desde el año 1992 hasta el 17 de junio del 2020. Cabe señalar que el derecho al acceso de la información pública en nuestro país y su fácil acceso a obtener información certera fomenta la transparencia de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios del Estado, lo cual permite a la ciudadanía verificar la situación real de quienes se pretenden. La denegación de dicha información por parte de la Contraloría General de la República tomó la decisión de ratificarla tras rechazarse el recurso de reconsideración interpuesto por la actora. Como parte del procedimiento, el mismo recurrió ante la vía administrativa, agotando debidamente la instancia como procedimiento, por lo que consecuentemente el afectado recurrió a la garantía constitucional del amparo, cuya tramitación se sustenta en el artículo 134 de la Constitución Nacional y en concordancia con el Código Procesal Civil. En esta cuestión que nos atañe, el amparo constituyó una base fáctica que dio pie a la posterior promoción de acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dicha acción tuvo como propósito dictaminar que el interés general prima sobre el particular. Es dable mencionar que la inconstitucionalidad es una vía procesal que tiende a declarar inconstitucional normas jurídicas y resoluciones judiciales siempre y cuando éstas sean contrarias a las disposiciones judiciales. La protección de la Constitución está integrada con todos aquellos instrumentos políticos, económicos y sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental. Es decir, que con estos instrumentos se pretende lograr la marcha armónica de los poderes públicos y de todo órgano de actividad. Así las cosas, y partiendo del contenido del fallo judicial proporcionado, se presenta el desarrollo de los puntos solicitados correspondientes al análisis del acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio de 2020, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay. Buenas tardes, soy Gustavo Daniel Valenzuela Pereira y me toca analizar el voto del ministro Alberto Martínez Simón. El ministro ha votado por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad de forma categórica, planteada por la Contraloría General de la República. Él mismo señala que la Contraloría General de la República incurre en un error grave conceptual al pretender equiparar las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos con el patrimonio documental privado de las personas, el cual sí goza de inmunidad e inviolabilidad constitucional. Su postura se sintetiza en los siguientes argumentos. Las declaraciones juradas versan estrictamente sobre el patrimonio de los servicios públicos y no revelan datos sobre la personalidad o el ámbito íntimo de los sujetos, por lo cual no requieren reserva. Al tratarse de personas que administran, gestionan o perciben remuneraciones del sector público, la sociedad posee un derecho inalienable de controlar el origen y la evolución de dichos patrimonios. Asimismo, define con contundencia que los datos consignados ante la Contraloría General de la República constituyen, por imperio de la ley y de la Constitución, información pública accesible de forma libre para cualquier persona. Es dable mencionar que el acceso a la información pública es una herramienta que hace efectivo el principio de publicidad sobre los actos del gobierno, permitiendo controlar la gestión y la conducta patrimonial de las autoridades. El acceso a la información es un principio rector del ordenamiento constitucional y una garantía fundamental para la vigencia del Estado democrático del derecho. Siguiendo la línea del ministro, no existe una colisión real de derechos, dado que el funcionario público, al momento de asumir una carga del Estado, se somete a un régimen de escrutinio riguroso,
pues los datos que ingresan a una oficina pública o que registran la actividad de un funcionario, como las declaraciones juradas de bienes, dejan de pertenecer al patrimonio documental privado y ceden como patrimonio documental público. Al adquirir esta naturaleza inherente, el derecho a la intimidad del funcionario cede ante el principio de primacía de interés general. Por ello, quien asume voluntariamente un cargo público ve reducida de cierta manera su privacidad patrimonial debido a la exposición en la que se deben constatar ante la sociedad. Las normas constitucionales y leyes invocadas son el artículo 1, 28, 33, 45, 104 y 132 de la Constitución Nacional y la ley número 5282/14 y la ley número 5033/13. En la referencia sobre la aplicación de las normas constitucionales y leyes, en mi opinión, considero que los artículos citados fueron correctamente aplicados conforme a la situación que nos ocupa. Por ajustarse a derecho, es innegable que el derecho al acceso a la información pública es una pieza clave para el control de las gestiones por parte de los funcionarios públicos, y como ciudadanos, mediante esta herramienta, cercioramos que la administración sea completamente transparente. Cabe mencionar que la publicación de las declaraciones juradas de las personas que pertenecen a la función pública no pueden ser consideradas como una violación a la intimidad, pues no se ven agraviados en sus derechos ni mucho menos preceptos constitucionales. No se puede pretender obstaculizar la publicación de declaraciones juradas, como lo es el caso, pues el derecho al acceso de la información pública es un derecho que gozamos como personas y se encuentra íntegramente respaldado por nuestra Constitución Nacional, como así también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La adopción de la doctrina de Ouwenfist sobre el panóptico inverso es el punto más alto de su argumentación ética. El voto es completamente correspondiente con una democrática real. Quien decide voluntariamente ingresar al servicio público puede administrar los bienes comunes del pueblo. Debe aceptar que sus ingresos, activos y evolución patrimonial pueden ser expuestos a la luz pública. El voto del Martínez Simón destruyó la cultura del secreto de Estado en Paraguay, balanceando a la perfección la técnica procesal con el mandato ético de la rendición de cuentas. Quien les habla, la abogada María Leticia Vera Fretes. En esta ocasión me tocó analizar el voto de la profesora doctora María Carolina Llanes en una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República. La doctora Llanes Ocampo sostuvo con firmeza que el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República menciona justamente que las declaraciones juradas de bienes y rentas, conjunto con la rendición de cuentas, representan un instrumento de la democracia. Por sobre todo, a fin de evitar el manejo incorrecto o indebido por parte de las personas que conforman la función pública. Su postura determinó que el principio de publicidad y transparencia rige de manera absoluta sobre el desempeño y el patrimonio de quienes los administran, la cosa pública. Argumentó que el derecho a la intimidad o a la inviolabilidad del patrimonio documental privado ceden ante el interés general y el control ciudadano ante eventualidades. En esta ocasión también voy a presentar la opinión personal de la abogada María Leticia, en este caso mi opinión personal, sobre el voto de la doctora Llanes Ocampos. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, las normas fueron aplicadas correctamente. Coincido con la magistrada en que existen dos extremos. Por un lado, la ciudadanía, quienes por sobre todo tienen el derecho de tomar conocimiento sobre los estados patrimoniales de los funcionarios públicos, en quienes por sobre todo les dieron su voto de confianza
y a modo de retribuir veraz sobre todas las gestiones realizadas durante la administración, el cual asumieron con total responsabilidad. Es importante mencionar que los funcionarios se someten constantemente a justificar y exhibir sus actos, bajo la capacidad de ser sancionados si estos incurren, en este caso, en fallas que pueden poner en tela de juicio su credibilidad. La declaración jurada es un mecanismo de control que posee nuestro país. ¿A través de quién? La Contraloría General de la República. Precisamente para el control del patrimonio de los funcionarios públicos y que estos gocen de absoluta credibilidad. En una parte decía la doctora María Carolina Llanes que en su postura, y es sumamente valiosa porque evita caer en el formalismo paralizante, que a menudo afectan los sistemas judiciales tradicionales. Un enfoque excesivamente rígido hubiese determinado que, al ser inconstitucional la acordada procesal, todo el juicio debía de ser anulado y las declaraciones juradas debían permanecer ocultas. Llanes aplicó con madurez jurídica el principio de conservación de los actos procesales. Priorizó el derecho humano, sustancial en este caso, que es el acceso a la información pública, por encima del defecto formal de la vía utilizada, entendiendo que el derecho a la defensa de la Contraloría, o sea que la Contraloría sostuvo que estaba plenamente garantizado. Además, la interpretación del bloque de constitucionalidad sitúa al Paraguay a la vanguardia internacional en materia de transparencia, específica y principalmente. Exigir la autorización expresa de un funcionario para revelar cómo evolucionó su patrimonio durante el ejercicio de su cargo, como lo pretendía la Contraloría General de la República en este caso. Era una distorsión institucional que convertía la rendición de cuentas en un acto opcional. Al votar en la dirección que lo hizo, la ministra Llanes Ocampos no solo defendió la orden institucional, sino que también ratificó que el patrimonio, quienes los administran, los recursos, en este caso del pueblo, debe ser y estar siempre expuestos a la luz pública, consolidando una jurisprudencia indispensable para en este caso, combatir la corrupción estatal. Mi nombre es Laura Torres. A mí me corresponde analizar la postura del profesor Dr. Manuel de Jesús Ramírez Candia. El magistrado menciona que toda conducta de los funcionarios públicos deben ser expuestas a las personas. Uno de los motivos por los cuales rechaza totalmente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General es que los fallos judiciales recurridos no son inconstitucionales, sino que se adaptan a los principios del Estado paraguayo del derecho inminente de poder adquirir toda información que sea necesaria. Las resoluciones impugnadas no transgreden normas de nuestra Constitución Nacional, sino por lo contrario se encuentran establecidas en el artículo 28 de nuestra Carta Magna, careciendo de impedimentos para el suministro de información solicitada por la ciudadanía. Las normas constitucionales y legales invocadas por este ministro es, como ya dijimos, el artículo 28, también el artículo 33, 36, 104, 256 de la Constitución Nacional y también la ley número 5033/13. Desde un análisis técnico jurídico riguroso, la aplicación del magistrado es altamente correcta en el plano de la dogmática constitucional, ya que previene la vulneración del derecho de las personas. En mi opinión, estoy de acuerdo con el citado magistrado
en razón a que todo lo que atañe a la ciudadanía en cuanto al acceso a la información pública, cuyo objeto es obtener los datos solicitados, deben ser proporcionados como se requiere. La postura del ministro Ramírez Candia destaca positivamente porque rehúsa someter los fines superiores de la justicia a los vicios de las formas rituales. Un juez imbuido en un positivismo decimonómico hubiese concluido de forma automática, dado que la acordada es nula por invadir las funciones del Congreso. Todo el juicio promovido bajo su amparo es igualmente nulo. Semejante salida formalista hubiese significado un retroceso desastroso para los derechos ciudadanos en el Paraguay, obligando a reiniciar litigios penosos y manteniendo en la oscuridad el patrimonio de figuras públicas bajo sospecha de enriquecimiento ilícito. Al aplicar con maestría el principio de trascendencia procesal, el ministro demostró que la Constitución protege los derechos sustanciales de las personas y los errores burocráticos y no los errores burocráticos de los órganos del Estado. Para finalizar, podemos decir que el voto de Ramírez Candia corresponde plenamente con el derecho, porque logra un equilibrio equitativo. El doctor realizó un análisis y fundamentación de su voto a través de lo académico y lo dogmático. En su voto no recurre a extensas citas de autores internacionales porque prefiere construir su argumentación basándose en la doctrina de la supremacía constitucional. Buenas tardes, soy la abogada Stephanie Romina Vera. Estaré analizando el voto del magistrado, el doctor Eugenio Jiménez Rolón. Este magistrado se adhirió a la postura de rechazo del planteamiento de la Contraloría General de la República. Determinó que la exigencia de transparencia y el derecho de acceso a la información pública son pilares fundamentales que prevalecen en este caso, descartando que la publicidad de los datos patrimoniales genéricos configure una intrusión arbitraria a la vida privada. Así también, este magistrado destaca que no se ha podido probar suficientemente en que los fallos impugnados hayan transgredido derechos y no han podido fundamentar lo suficiente como para hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida. Por ello, rechaza dicha acción en base a las consideraciones expuestas. Desde mi punto de vista y bajo la óptica del principio de legalidad y supremacía constitucional, resulta coherente, puesto que los magistrados no pueden obviar la falta de fundamentación en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Coincido con el magistrado, ya que los fallos impugnados fueron críticamente estudiadas y resueltas, por lo que resulta repetitivo debatir sobre cuestiones que ya se resolvieron. Considero que su voto es eminente. En este punto, sostengo que los fallos dictados por el juez y de primera instancia y el Tribunal de Apelaciones no adolecían de arbitrariedad. Al contrario, se determinó que los magistrados interpretaron correctamente el nuevo orden público de transparencia y la primacía del interés colectivo, al no configurarse un supuesto de arbitrariedad que habilitara la intervención excepcional de la Corte, rechazó la acción contra los fallos de fondo. Dado que las declaraciones juradas documentan fehacientemente la evolución patrimonial de quienes ejercen cargos públicos y administran el erario, estos datos constituyen, por antonomasia, información pública de altísimo interés social. Al no revestir carácter de datos sensibles o reservados, las sentencias impugnadas no hicieron más que interpretar de forma correcta y armónica el bloque normativo vigente, descartando cualquier supuesto de arbitrariedad judicial que justificara la intervención de la Corte Suprema. Las normas constitucionales y legales que invocó en este caso fueron los artículos 9, el artículo 33, el artículo 104, 134 y 137 de la Constitución Nacional, artículo 14 de la Ley número 5033/13. La referencia sobre la aplicación de las normas constitucionales y legales, examinando la postura del referido ministro y en base a mi percepción, es a todas luces un fundamento bien explayado, en el cual expone los motivos y panoramas de la presente acción, funda sus argumentos en virtud a nuestra Carta Magna y las leyes que lo atañen,
manifiesta que, si bien la acordada número 1005/15 adolecía de vicios de origen al haber regulado plazos y competencias por fuera de una ley del Congreso, esto no contaminaba la validez intrínseca de las sentencias definitivas. Fundamentó que el juicio de amparo real cumplió de manera estricta con todas las garantías del debido proceso consagradas en el artículo 17 de la Constitución Nacional. La Contraloría General de la República tuvo la oportunidad procesal de contestar la demanda, interponer las excepciones que consideró viables, ofrecer pruebas, producir alegatos y apelar la sentencia de primera instancia. Al haber existido una bilateralidad y una contradicción plena, la Contraloría General de la República no sufrió un perjuicio efectivo ni quedó en estado de indefensión. Por lo tanto, anular las sentencias basándose en un defecto procedimental hubiese sido un exceso ritual manifiesto, inconducente. Este ministro no utilizó citas abstractas de libros extranjeros, sino que se adhiere a la doctrina interpretativa de la propia Corte Suprema de Justicia paraguaya sobre la operatividad directa de las normas constitucionales, señalando que los compromisos de transparencia internacional asumidos por el Estado paraguayo no recurre de forma directa a citas de doctrinarios particulares, sino que fundamenta su voto en la visualización jurídica, interpretando las leyes del Código Civil y los principios generales del derecho público y la reserva legal. Buenas tardes, soy Gustavo Daniel Valenzuela Pereira y me toca analizar el voto de la profesora doctora María Mercedes Borgermini Palumbo. Respaldó los votos preopinantes bajo un análisis hermenéutico de los hechos fundamentales en juego. Su enfoque validó que las restricciones del derecho a la intimidad económica de los servidores públicos persiguen una finalidad legítima y proporcionan en una sociedad democrática. Al existir una fluctuación de información que se va generando con el tiempo y que ésta se encuentra desactualizada, repercute directamente a todas las personas que deben tener acceso a ellas y que justamente en la obligatoriedad de dichas informaciones deben encontrarse de manera pública y que en este caso no lo fue. El accionante tuvo que recurrir ante la vía judicial para obtenerlas a través del amparo. Sostiene a su vez que las sentencias impugnadas interpretaron de forma armónica la normativa vigente, entendiendo que los datos patrimoniales de los servidores del Estado, una vez presentados ante la Contraloría General de la República, revisten carácter público a fin de asegurar el control democrático. Las normas aplicadas fueron correctamente. Su análisis apoya la legalidad del procedimiento del amparo. El artículo 134 de la Constitución Nacional, validando que la vía intentada era la idónea ante la resistencia de la Contraloría a proveer información que, por medio de la ley número 5282/14, no se encuentra catalogada taxativamente como secreta o confidencial. Las declaraciones juradas de los bienes de los funcionarios públicos no son un secreto ni deben serlo. Desde el momento en que se entregan a la Contraloría General de la República, se vuelven documentos pertenecientes del Estado y de interés público. Por lo tanto, la ciudadanía tiene todo el derecho a revisarlos para controlar que no estén enriqueciendo ilícitamente, y nuestra Constitución Nacional los obliga a mostrarlos. Esta magistrada defiende con fuerza el principio republicano de transparencia en una sociedad democrática. El patrimonio de los administradores del dinero público no pueden ser un secreto corporativo, amparando en los derechos de la intimidad malentendidos. Al ingresar a la función pública, el ciudadano asume voluntariamente un estatus de mayor escrutinio social, bloqueará el acceso a las declaraciones juradas, suspendiéndolas a una autorización del funcionario, como pretendía la Contraloría. Convertía el derecho constitucional a la información en una simple ilusión legal. El voto de la magistrada Borgemini es impecable, pues resguarda el orden constitucional de las competencias del Congreso y simultáneamente apunta a la transparencia como herramienta indispensable para la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
Las normas constitucionales y leyes invocadas son el artículo 28, 33, 134 y 256 de la Constitución Nacional y la ley número 5282/14 y la ley número 5033 de la /13. La referencia sobre la aplicación de las normas constitucionales y leyes, como la mayoría de los magistrados, aplican las normas constitucionales dentro del marco de su fundamento, sopesando otras cuestiones debatidas dentro de la resolución. Soy el abogado Luis Fernando Vázquez Mareco y estaré analizando el voto del profesor Dr. Marcos Riera Hunter. Desde una perspectiva del derecho, el voto del magistrado Riera Hunter es jurídicamente correcto y sumamente válido también por 3 razones expuestas a continuación. En primer lugar, su distinción entre la ilegalidad de una norma, la acordada de la Corte, y la falta de perjuicio real para el accionante, la Contraloría General de la República, demuestra una rigurosa sujeción a la teoría del derecho procesal. Desestimar la impugnación de la acordada basándose en la falta de legitimación activa evita que la acción de inconstitucionalidad se desnaturalice y se convierta en una consulta abstracta, salvaguardando la seguridad jurídica. En segundo lugar, su fundamentación sobre la derogación tácita desmembra la estrategia dilatoria de las instituciones que utiliza la ley número 5033/13 como un escudo para la opacidad. Al aplicar el principio cronológico ley posterior deroga la anterior, el magistrado impidió que tecnicismos legales de un régimen normativo previo anularan un avance democratizador tan crucial como la ley de acceso a la información pública. Finalmente, al catalogar el derecho a la información pública como una norma operativa, este magistrado defendió el núcleo de los derechos fundamentales. En una república, los bienes, rentas y el patrimonio de quienes administran el dinero público deben estar bajo el escrutinio ciudadano de forma directa. Permitir que los funcionarios tengan poder de exigencia y obtener una autorización expresa sobre qué datos patrimoniales mostrar equivaldría a legalizar el secreto de Estado sobre fondos comunes. Su postura es formalmente coherente con el positivismo jurídico, argumentando que las resoluciones del amparo incurrieron en una aplicación indebida de la Constitución al desplazar una norma legal vigente sin haberla declarado formalmente inconstitucional previamente. Asimismo, considero que su voto es plenamente acertado, ya que equilibra de forma magistral las reglas de la lógica legal con el mandato ético de transparencia que sostiene a toda democracia en nuestro país. El magistrado hace un análisis integral que hace lugar parcialmente en la forma lógica de admitir el estudio pormenorizado de los agravios, pero concluye resolviendo el rechazo final de las pretensiones de la Contraloría, confirmando la obligación de publicar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Como grupo de análisis jurídico, compartimos plenamente y de forma unánime la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia al resolver la cuestión planteada, en virtud a que desde nuestra percepción las normas constitucionales fueron aplicadas efectivamente. El acuerdo y sentencia número 111 de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, dictado el 11 de junio del 2020, representa el quiebre de un paradigma institucional sustentado en la cultura del secreto burocrático y el nacimiento de una era rígida por el principio de transparencia radical. A través de este fallo, el máximo tribunal no solo zanjó una disputa procedimental respecto a una acordada, sino que fijó las bases dogmáticas y éticas sobre las cuales debe sostenerse la relación entre administradores públicos del poder público y la ciudadanía. A través de un debate jurídico de altísimo nivel técnico, los ministros y magistrados integrantes de la Corte no solo resolvieron un litigio procesal específico entre el señor Juan Carlos Lescano Flecha y un órgano como lo es la Contraloría General de la República, sino que redefinieron de manera irreversible las fronteras entre el derecho a la intimidad de los gobernantes y el derecho humano colectivo a la información pública. Los derechos reconocidos por la Constitución Nacional no son absolutos, sino relativos. Esto quiere decir que todos los derechos pueden ser limitados y restringidos a través de su reglamentación, siendo estos los principios de legalidad y razonabilidad. La ley predetermina las conductas debidas o prohibidas, derechos y obligaciones de forma
que las personas puedan conocer de antemano lo que deben hacer u omitir, quedar exento de decisiones sorpresivas que dependan solamente de la voluntad ocasional de quienes mandan. El verdadero núcleo de la sentencia radica en el rechazo de la pretensión de la Contraloría de anular los fallos judiciales de primera y segunda instancia que le ordenaban abrir los archivos. La Corte aplicó con maestría la doctrina del perjuicio efectivo, determinó que la invalidez formal de la acordada no vició el juicio de amparo debido a que la Contraloría tuvo garantizado su derecho a la defensa en todo momento. Un formalismo extremo habría devuelto el caso a foja cero. La Corte, con pragmatismo y lucidez, priorizó la sustancia del derecho por encima de la imperfección de la vía procesal. Al declarar la inconstitucionalidad de la acordada número 1005/15, la Corte actuó con una notable honestidad institucional. Reconoció que no puede arrogarse potestades legislativas por la vía de resoluciones administrativas secundarias. Al anularla, blindó el principio de separación de poderes, recordando que el diseño de los plazos y condiciones procesales es competencia exclusiva del Congreso. La ciudadanía tiene derecho de controlar el patrimonio de las personas que se encuentran en la función pública. Por ello es sabido que quien asume un cargo público adquiere normativas inherentes frente al escrutinio social, que a su vez implica la difusión de información en cualquier medio que sea idóneo y legal, por lo que el análisis realizado por los magistrados en la Sala Constitucional fue acertada y se ajusta plenamente a derecho. Al rechazar la pretensión de ocultamiento, el Poder Judicial paraguayo estuvo a la altura de las demandas éticas de su tiempo. El fallo demostró que la técnica del derecho penal, civil y constitucional puede y debe estar al servicio de la transparencia republicana. Las declaraciones juradas dejaron de pertenecer al secreto de los despachos oficiales para pasar al dominio del soberano originario, el pueblo. Por todo esto, esta sentencia es un hito como estándar de control ciudadano que sostiene y hace valer el Estado de Derecho en el Paraguay. A partir de este fallo, ante cualquier intento de una institución del Estado de retener información de interés social, alegando lagunas legales o falta de reglamentación, los ciudadanos y los jueces aplican el estándar fijado en este fallo. El derecho a la información es operativo, directo e inmediato. Ningún juez puede rechazar un amparo de información pública bajo el argumento de que no existe un procedimiento perfecto regulado por el Congreso. El mandato del artículo 28 de la Constitución Nacional tiene fuerza normativa suficiente para que cualquier magistrado de primera instancia ordene la entrega inmediata del dato solicitado. Ante futuras demandas donde intendentes, gobernadores, ministros o magistrados pretenden interponer acciones de inconstitucionalidad o amparo alegando la violación de su derecho a la intimidad o la de sus familias, este fallo sirve como un precedente jurídico. El mismo ha dejado firmemente asentado el concepto de que el funcionario vive expuesto a la mirada de la sociedad. Quien se adentra en la función pública asume voluntariamente una exposición patrimonial ante la sociedad y cualquiera que tenga interés en él. Por lo tanto, los jueces de hoy en adelante rechazan de plano y límite cualquier pretensión o de resguardo de confidencialidad económica de un servidor público en ejercicio de su rol. Finalmente, ante juicios donde se ventilen derechos fundamentales y existan errores o defectos en la tramitación procedimental, los tribunales de apelación y la propia Corte ya no anulan las sentencias de fondo por el mero defecto formal. El precedente obliga a evaluar si existió una indefección material real. Si las partes litigaron, contestaron y ejercieron el debido proceso, las sentencias sustanciales que otorgan derechos colectivos y transparencia ciudadana deben ser confirmadas, impidiendo que los recursos de nulidad sean utilizados por las instituciones estatales como estrategias de dilación para ocultar la información sensible para la salud democrática.